Si es que abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías y estamos en el capítulo 1, vimos una introducción, vimos como el primer llamado de Dios a través del profeta Zacarías es un llamado al arrepentimiento. El primer llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento. Si Dios va a usar esta nación, si esta nación espera bendiciones de parte de Dios, en primer lugar, la nación tiene que volverse al Señor. Amén. Así como nosotros. Si queremos bendición de Dios, tenemos que volvernos al Señor. Y el Señor les dice, a través de este profeta, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el mensaje en esencia, ¿cierto?, de este profeta. Y recordando que ellos venían de 70 años de cautiverio. Entonces, cuando ellos vuelven después de 70 años, imagínese usted, del templo quedan ruinas, de las murallas quedan ruinas. Entonces, primero se va a tratar de la reconstrucción del templo y después de la reconstrucción de las murallas. Más adelante va a venir recién Nehemías, ¿cierto?, a reconstruir todo el perímetro de Jerusalén. Pero aquí comenzamos por lo que tiene prioridad, la relación con Dios. Si no hay una correcta relación con Dios, y eso significaba el templo, si no hay una correcta relación con Dios, uno no puede esperar bendición. No se puede. Sin una correcta relación con Dios, la nación no va a ser bendecida. Sin una correcta relación con Dios, la familia no va a ser bendecida. Sin una correcta relación con Dios, la iglesia no va a ser bendecida. Entonces, eso es muy importante y esto es lo que Dios va a establecer. Dijimos también que para esa gente, para esa época, este es el tercer mensaje que escuchan. Los dos primeros vinieron a través del profeta Ageo, contemporáneo de Zacarías, pero un hombre mayor. En cambio, Zacarías es un joven, es un sacerdote, ¿cierto? Y este es el primer mensaje que él da. Ahora, una vez que él dio este mensaje, si podés bajarme un segundito porque me hace un pequeño acople acá. Lo celeste, bájame. Ahí está, así no me hace la acople acá. Luego de este primer mensaje, ¿cierto?, que es el llamado al arrepentimiento, en una sola noche, una cosa impresionante, Zacarías va a tener por lo menos 8 visiones. Algunos dicen 9 y algunos hasta dicen 10, porque es incierto allí cuál fue la última visión de aquella noche. Pero mínimo, en una sola noche, Dios le da 8 visiones, que tiene que ver con la respuesta, con lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, Dios no lo dejó a Zacarías en la nebulosa allí, bueno, no sabemos qué va a pasar. Humanamente para nosotros el futuro es algo incierto, para Zacarías también lo era. Pero gloria a Dios, que Dios se manifiesta a aquellos que le buscan y que Él revela lo porvenir. Él no deja a su pueblo sin una palabra profética, sin una palabra que anticipa las cosas hacia el futuro. Y a través de 8 visiones en una misma noche, Dios le va a anticipar el futuro de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer con la nación de Israel y de lo que Él va a hacer con las naciones alrededor, con las potencias mundiales. Entonces es un tremendo cuadro que Dios le va a mostrar aquí en esa noche a través de 8 visiones. También a nosotros como iglesia, el apóstol Pablo nos va a decir, hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, no somos de la noche para que aquel día, el día de la venida del Señor, nos sorprenda como ladrón. Nosotros somos del día, sabemos lo que viene, sabemos lo que va a pasar y sabemos que aunque tardare, como dice la Escritura, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Tenemos garantía, tenemos seguridad y Pablo le dice a los tesalonicenses, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas visiones que va a tener Zacarías en una sola noche, 8 visiones por lo menos, van a ser un aliento. En primer lugar para Zacarías como sacerdote, porque un sacerdote sin templo, mis hermanos, es como, perdón por la comparación, no una comparación muy mía, es como laucha sin queso. Es decir, ¿qué hace un sacerdote si no hay templo? ¿Dónde ejerce? ¿Dónde realiza su ministerio? Si todo lo que tenía que ver con él estaba relacionado al templo. Pero no había templo. Entonces va a ser una palabra tremendamente consoladora para él, pero también como la nación que estaba desmoralizada. Recuerde que
habían pasado 16 años de inactividad. 16 años de brazos caídos y de rodillas paralizadas. Dios los había vuelto a la tierra. Dios había cumplido sus promesas. Dios los había traído nuevamente después de 70 años a la tierra prometida, la tierra que ellos añoraban, anhelaban y cantaban allá en Babilonia. Y recordaban, ¿cierto?, la tierra de Sión y Jerusalén. Dios cumplió su promesa. Pero ante la menor dificultad, porque los samaritanos se opusieron. ¿Quién eran los samaritanos comparado con lo que Dios estaba haciendo en el mundo? Dios había puesto a Ciro, el emperador del momento, del lado de Israel, movido por Dios, a sacar un decreto para que pudieran volver a su tierra, porque la mano del Señor estaba actuando en soberanía. ¿Quién eran los samaritanos para oponerse? No eran nadie. Sin embargo, a veces, mis hermanos, las pequeñas cosas nos hacen desviar la atención. Las pequeñas cosas nos hacen distraer del objetivo. Como dice el Señor a través de Salomón, ¿no?, las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. Las pequeñas cosas, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Podemos tener una buena obra, un buen trabajo, un buen anhelo, un buen propósito, pero cuidémonos de las pequeñas cosas que la echan a perder. No permitamos, mis hermanos, que pequeños samaritanos insignificantes frenen la obra de Dios. Detengan la obra de Dios, la echen a perder. Y ellos se desanimaron, se desmoralizaron. ¿Qué esperaban? Que los samaritanos, que los enemigos naturales del pueblo de Dios los aplaudieran, los apoyaran. No, mis hermanos, ¿qué esperamos nosotros que haga Satanás, nuestro adversario? Si él anda como león rugiente buscando a quien devorar, él hace su trabajo, pero dice la Escritura, al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. Amén. Allí es donde se ganan las batallas, en la fe, mis hermanos. Y ellos se desanimaron y por 16 años la obra estuvo detenida. Nadie movía un dedo por la obra de Dios. A veces pasa así, mis hermanos. Hay desánimo, hay desaliento. Nadie hace nada por la obra de Dios. La obra de Dios está así detenida, abandonada, pero Dios levanta a hombres y mujeres. Gloria a Dios que en esa época levantó a hombres como Ageo, a hombres como Zacarías, que empezaron, buenos hermanos, es el tiempo de Dios, manos a la obra. Vayan, dice Ageo, corten madera en el monte, tráiganla aquí y reedifiquen la casa. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que hace el Señor, ¿no? Y necesitamos que Dios nos despierte. Cuando uno lee a Ageo, dice que Dios despertó el corazón de Zorobabel, el gobernador, de Josué, el sumo sacerdote, y del pueblo también. Y los despertó, los avivó Dios para que ellos pongan manos a la obra y cobren ánimo nuevamente. Y eso es lo que necesitamos también en este tiempo, mis hermanos. Debemos orar: Señor, aviva tu obra, como en la época de Habacuc. Aviva tu obra, despiértanos, oh Dios. Sácanos del letargo, del adormecimiento. Sácanos de nuestra modorra, Señor, para volver a hacer la obra del Señor, para poner manos a la obra. Dios está con nosotros, mis hermanos. El Dios de la historia, el Dios que está por sobre todo imperio, todo reino, toda potestad, está detrás y Él está moviendo su mano, mis hermanos. Es hora de despertarnos. Como diría Pablo, de despertarnos ya del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Gloria a Dios. Amén. Y eso pasó. Y dice el versículo 7, que es donde lo dejamos la última vez, Zacarías capítulo 1, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, amén. Pasó poco tiempo, mis hermanos. La profecía de Zacarías había pasado un tiempo atrás. Él comenzó a profetizar, dijimos, en el mes de noviembre. Esto es el 15 de febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero. 2 meses y medio después, Dios trae esta palabra, Dios trae esta visión, Dios trae esta respuesta, mis hermanos, a lo que el pueblo estaba necesitando, a lo que Zacarías necesitaba. 2 meses y medio después viene la respuesta del Señor a todo lo que estaba pasando. Era el año 519 a.C., era la noche del 15 de febrero. Está registrado hasta con lujo de detalles, porque Dios responde, mis hermanos. Dios responde a la oración de su pueblo.
Si mi pueblo, dice, se humillare y buscaren mi rostro, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Esto se lo había dicho Dios a Salomón cuando se inauguró el primer templo. Ahora era el momento de reconstruir el segundo templo y Dios estaba respondiendo. Dios estaba trayendo palabra, Dios estaba trayendo ánimo, Dios estaba despertando los espíritus, Dios estaba, mis hermanos, trabajando. Gloria al Señor. Como dice una canción, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Gloria al Señor. 2 meses y medio después, Dios le da tremendas visiones, 8 visiones en una sola noche a este hombre. 4 mensajes, hermanos, fueron suficientes, gloria al Señor, para que el pueblo se arrepintiera y viniera la bendición de Dios. ¿Cuántos mensajes necesitamos nosotros? Porque siempre decimos, la nación de Israel era un pueblo bien rebelde, estamos de acuerdo, ¿no? Una nación de dura cerviz. Qué porfiados que fueron esta gente con 4 mensajes, 3 de Ageo, 1 de Zacarías. El pueblo responde positivamente. 2 meses y medio después, ellos están allí viendo cómo la mano de Dios se está moviendo tremendamente. ¿Responde Dios o no responde? ¿Funciona nuestro Dios o no funciona? Porque el que dice, el que busca halla, el que pide recibe, al que llama se le abrirá. Este pueblo reaccionó a las palabras del Señor. Este pueblo se humilló. Este pueblo, por lo menos en esta ocasión, en este momento, vieron el resultado de su búsqueda sincera y de su arrepentimiento al Señor. Sabemos que más adelante, bueno, los hombres van y vienen, ¿no? Y ya dijimos que al final, más adelante en el ministerio de Zacarías, él va a ser apedreado, ¿no? Pero por lo menos en esta ocasión hay bendición. Es decir, que Dios funciona, mis hermanos. Dios responde cuando uno le busca de todo corazón. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Vi de noche, y he aquí un varón. Aquí comienza la primera visión, y en esta noche va a ser una noche intensa, créame. Qué noche espiritual que tuvo Zacarías, ¿eh? La primera visión de esa noche. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Yo, como no soy muy vaquiano, no soy entendido en el campo, tuve que recurrir a un diccionario. ¿Qué es un alazán? ¿Qué es un overo? ¿Qué es? Y todas estas cosas que nombra aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar era de noche y un varón cabalga, dice, sobre un caballo alazán. Luego vamos a ver, porque describe aquí, explica quién es ese varón. Él ve allí en una visión, él ve en una visión de noche, hay un varón que está montado sobre un caballo alazán. Un caballo alazán básicamente es un caballo, según el diccionario, de color marrón claro, rojizo como la canela. Es decir, era un caballo rojizo, color canela. Eso es un caballo alazán. Allí había un varón montado. Algunos comparan esto porque hay jinetes, hay caballos, con Apocalipsis capítulo 6, donde se abren los sellos, no a un primer jinete, un segundo jinete. No tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, son cosas totalmente distintas, ¿sí? Esta es una palabra que tenía una aplicación directa de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, en ese instante, lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Por eso no lo compare con Apocalipsis capítulo 6. Había allí un jinete con un caballo de color canela, un caballo alazán, marrón clarito rojizo. Y dice que estaba entre los mirtos. Los mirtos es un árbol, una especie de árbol, arrayán. O sea que había allí un bosque de arrayanes, árboles, ¿sí? Y había un jinete con un caballo rojizo. Él lo ve allí en la noche. Y dice que estaba en la hondura, significa en la hondonada, en un bajo, en un valle cercano a un río. Es decir, que hay un río de fondo, hay una arboleda, ¿cierto? Un pequeño bosque o una arboleda por lo menos de arrayanes. Y allí él ve un jinete en un caballo rojizo, un caballo color canela. Ese es un alazán. Todo eso sucede allí y se sugiere, dicen algunos comentaristas, que ese lugar que probablemente él está viendo en visión se refiere al valle del Cedrón, que está allí en las afueras de Jerusalén. Allí hay un valle y justamente puede referirse a ese lugar. Y también dice que habían caballos overos. Un caballo overo es un caballo manchado difusamente, es decir, como cuando usted tira pintura en la pared y le pasa la mano y queda todo mezclado, es decir, no tiene manchones específicos. ¿Vieron que hay caballos que tienen una mancha así, pero muy específica, casi que uno la podría recortar directamente? Bueno, esa es otra especie, ese es un tobiano,
Sí, estuve leyendo sobre caballos hoy. Ese es un tobiano. El tobiano tiene los colores bien marcados, bien nítidos, como una mancha, allí uno la podría recortar. El overo no, es manchado, pero es difuso. Está como todo entremezclado, así el color. Entonces, él ve allí caballos, ¿no?, de esta forma. Lo explico simplemente no para sacar una lección espiritual, sino para entender el texto de qué está hablando. Eso es lo que él ve. Entonces dice que había básicamente allí, en un pequeño bosquecito, podríamos decir, una arboleda de arrayanes, al lado de un río, en un bajo, ve un jinete con un caballo alazán rojizo, un color canela, y también ve a otros jinetes con distintos colores de caballos allí. Eso es lo que él ve en la visión, versículos 9 y 10. Dice, entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Es decir, ¿qué significa todo esto? ¿Qué son estos, Señor mío? Porque él está hablando con un ángel. Hay un ángel al lado de Zacarías y él está mirando aquella visión. Entonces le pregunta al ángel que está al lado, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Mis hermanos, ¿qué son estos? Él pregunta. Aunque él está teniendo una visión, muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos las cosas. Incluso nos pasa al leer la Biblia. ¿Verdad que a veces no entendemos, no comprendemos? Al eunuco le pasó esto. Él leía acerca del profeta Isaías, pero se acerca a Felipe allí y guiado por el Espíritu Santo, oye la lectura para Felipe, para nosotros era muy claro. Sin embargo, el eunuco no entendía nada. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, la verdad que no, aquí que alguien me explique. Y esa es la labor, mis hermanos, que hace el Espíritu Santo con nosotros. Dice la primera carta de Juan, allí en el capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, que la unción, es decir, el Espíritu Santo que Él ha derramado sobre nosotros, nos enseña todas las cosas. Es decir, que yo logro entender las palabras de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual. Puedo entender los cuadros proféticos, puedo entender las doctrinas, puedo entender el significado de las cosas que están en la palabra de Dios por la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo que enseña la Biblia. Es decir, que muchas veces nosotros no entendemos. Le pasó esto a Daniel. No se preocupe usted si hay cosas que no entienden la palabra de Dios. Le pasó también a Daniel. Dice, Señor, no entiendo. Daniel capítulo 12. Dios le mostró tremendas visiones. Señor, no entiendo. Daniel, esta vez no te lo voy a explicar. Está sellado para el tiempo del fin. Los que estén en el tiempo del fin, ellos comprenderán. Gloria a Dios, que hoy estamos entendiendo cosas que ni Daniel entendió en su tiempo. Así es la misericordia del Señor. Por eso dice Pablo, lo leíamos hoy en la mañana en el versículo, en el capítulo que yo compartía por el grupo de WhatsApp. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que el Espíritu Santo nos las reveló, dice Pablo, a nosotros, y que hoy las damos a conocer a la iglesia. Lo estoy parafraseando, ¿cierto? El final. Amén. Hoy tenemos tremendas bendiciones, mis hermanos. Dice también el apóstol Pedro que los profetas que profetizaron de estas cosas escudriñaban en las Escrituras qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero esas cosas estaban reservadas para nosotros, mis hermanos, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos. Para nosotros Dios las tenía reservadas. Hoy vamos entendiendo, mis hermanos, todas estas cosas. ¿No es un privilegio mis hermanos? Como el Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados sois porque muchos profetas quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Gloria al nombre del Señor, por lo que nosotros hoy tenemos esta bendita palabra de Dios, todo el panorama completo. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y él tenía una revelación muy básica, muy elemental. Hoy tenemos toda la revelación de Dios. Hoy, hermanos, hemos conocido al Señor Jesucristo, lo conocemos en su persona, en su obra, en su resurrección, en su ascensión y estamos esperando su venida, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Puede tener un buen fundamento nuestra fe? Si Abraham con tan poco, mis hermanos, pudo aferrarse a Dios y confió en la promesa de Dios, ¿podremos nosotros hoy confiar en sus promesas? Como dice un viejo himno, cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
de Dios en su eterna palabra de amor. Este es un firme cimiento para nosotros. Había muchas cosas que él no podía entender, como nos puede pasar a nosotros, pero gloria a Dios. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente, sin reproche. Dios no le va a rezongar porque usted le pida sabiduría. Es algo que debemos pedir cada día, mis hermanos, sabiduría para poder vivir esta vida cristiana. Hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos. Le pasó a los profetas, le pasó a grandes hombres de Dios. Sin embargo, gloria a Dios que hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo se manifestaba en aquellos hombres, pero no vivía en aquellos hombres. Y hoy tenemos esta tremenda bendición que el glorioso Espíritu de Dios reside en este vaso de barro. Gloria al Señor. Y también, gloria al Señor, porque siempre hay algunos que tergiversan la Escritura, ¿no? Como el resto, ¿no?, de la palabra para su propia perdición, dice Pedro. El Señor también se vale de evangelistas, de pastores y maestros para que nos edifiquen y para que nos expliquen la palabra. Porque hay algunos que son tan autodidactas, ¿no?, que creen que la saben todas y quieren prescindir de iglesia, de pastor, de evangelista, de maestro, no, porque a mí el Señor me da directamente. Tienen el WhatsApp y el Telegram de Dios. Pero eso no es posible, mis hermanos. Eso es un autoengaño. Eso es una mentira del diablo. Una conformidad de la carne, banal, absurda y sin sentido. Dios ha levantado evangelistas, pastores y maestros, mis hermanos, para que justamente nos edifiquen, para que nos ayuden a entender la palabra. Gloria a Dios, mis hermanos, que estamos en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Es nuestro anhelo, allí también en 1810, gloria a Dios por los hermanos que están allí, que enseñan la palabra fielmente, que enseñan la palabra y el Señor les siga usando para la gloria de su nombre, para traer claridad, ¿cierto? Gracias, Señor. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Y dice el varón que estaba entre los mirtos, dice versículo número 10, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos, fíjense quién responde ahora. Zacarías había visto un jinete en un caballo alazán, rojizo allí, un color canela. Ese mismo jinete ahora es el que responde, no el ángel que está al lado de Zacarías. Aquel responde. Ese jinete, el primer jinete que él ve. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, entre los arrayanes, respondió, él habla ahora y dijo, estos, señalando a los otros jinetes, a los otros caballos, ¿se entiende la historia? Estos, señalando a los jinetes que están allí, estos otros jinetes, estos otros caballos que están aquí, son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Quiénes son estos? Es la pregunta. Necesitamos, por supuesto, una explicación. Ese varón que estaba entre los mirtos señala justamente a esos jinetes. Y esos jinetes, dice este varón que estaba entre los arrayanes, entre los mirtos, dice, estos han salido enviados por el Señor a recorrer la tierra. ¿Sabe a qué nos recuerda eso? Job capítulo 1. Dice que un día se presentaron delante del Señor todos los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Allí se entiende hijos de Dios, hijos de Elohim, dice el texto hebreo, los hijos de Elohim. Se presentaron allí delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Es decir, esto nos está señalando que Dios está en control absoluto de toda la creación, todo lo que es y existe. Y cada ángel en cada rincón del planeta Tierra o del espacio exterior tienen que venir delante de Dios a rendir su informe. Y eso habla de la soberanía y del control de Dios. Y aún Satanás no puede hacer lo que él quiere, lo que se le da la gana, porque tiene que dar cuenta de lo que está haciendo delante de Dios. Hermanos, este es el control de Dios, esta es la soberanía de Dios. Estos ángeles, obviamente, entendemos, son 4 jinetes, por lo menos 5 o 6, era un grupo, se van allí por la tierra enviados por el Señor a verificar qué es lo que está pasando y vuelven con un informe. Y vuelven, cierto, trayendo la noticia, qué es lo que pasa. Hermanos, también llega el día
Como decíamos hoy en la Santa Cena, en que también nosotros, como está escrito en las parábolas que dijo el Señor, da cuenta de tu mayordomía. Llega el día en que el Señor también a cada uno de nosotros, los siervos de Dios, nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Pero también la Biblia dice que en el tribunal de Cristo, cada uno de ustedes, cada creyente dará cuenta de sí mismo de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Fíjense el control de Dios. Fíjense la soberanía, la potestad de Dios. Él puede llamar a cada ángel. Él puede llamar a cada uno. Dice en el libro de los Salmos, Él a las estrellas las llama por su nombre. ¿Cuántos? Y esa es una alusión, no a las estrellas, a los planetas, sino a los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? Miles de millones, dice la Escritura. Se cuentan por miríadas, millones de millones. Sin embargo, dice la Biblia, a cada uno Dios lo llama por su nombre. Vengan y rindan cuenta. Qué tremendo es el Señor. Tal es la grandeza, mis hermanos, de nuestro Dios. Él llama a todos a dar cuenta. Dice la Biblia también, hablando de los impíos, de los que no se arrepienten. Está escrito para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Toda persona tendrá que dar cuenta en la presencia del Señor qué hizo con Cristo, porque esa va a ser la pregunta. Esa es la pregunta para la humanidad. ¿Qué hemos hecho con Cristo? Como cuando estaba Él allí antes de ir a la cruz. He aquí el hombre, dice Pilato. ¿Qué haré con Él? Ustedes tienen que decidir. Y un día, mis hermanos, toda persona en el tribunal allí de Dios, en el final, en el juicio final estoy hablando, no en el tribunal de Cristo, tendrá que también responder una pregunta, pero ya no hecha por Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, quiso lavarse las manos. Pero es tan culpable como los demás, porque el Señor le dijo, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene, es decir, que él tenía pecado, pero el otro tenía mayor pecado todavía. Pilato, aunque quiso lavarse las manos, eso no lo excusaba de su responsabilidad. Él tenía que tomar una decisión en relación a Cristo. Y cada persona en este mundo tiene que tomar una decisión personal en relación a Cristo. Allí no podremos decir, mi padre, mi madre, mi tío, el pastor, la iglesia, las Dorcas, los jóvenes, la música. Eso no lo podremos decir. No lo podrá decir nadie, mis hermanos. Sino que cada uno tendrá que responder ante el creador del universo. Y como diría Charles Stanley, algunos dicen, yo sé lo que le voy a decir. Y Charles Stanley dice, usted no dirá nada. Usted no dirá nada. Porque no hay excusa delante del Señor. Dice, para que toda boca se cierre y todos queden convictos bajo el justo juicio de Dios. Gloria al Señor. Pero quiero decirle que todavía hay misericordia disponible. Hay piedad. Hay manos extendidas allí en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no vengamos a juicio, para que no vayamos a condenación, sino que vayamos a gloria y vida eterna. Dios pide informe allí. Y cada uno, aún Satanás, nosotros los siervos de Dios, los creyentes, de una manera o de otra, hemos de dar cuenta a Dios, absolutamente. Nadie se escapa, mis hermanos, ante la soberanía, el poder y la gobernanza de Dios. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Gloria a Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Nada se le escapa. Y Él mandó allí a estos mensajeros, a estos ángeles, no allí, ahora entendemos que son ángeles porque si no, no podrían hacer esto, y vuelven allí a este varón que se paseaba entre los arrayanes, entre los mirtos, y le dan la explicación a él. Matthew Henry dice, esto dice, es idéntico a lo que los correos montados, es decir, los correos a caballos, que como los reyes de Persia usaban para despachar sus decretos y controlar los asuntos del imperio. Acuérdese que en la época de Esther, que es una época un poquito anterior a esta, cuando se mandaron cartas para que el pueblo judío pudiera defenderse, sí, después de lo que había tramado Amán, dice que se enviaron por correos veloces, es decir, por jinetes a caballo, por todo el imperio para que la información llegara a cada rincón. Así estilaban los persas.
Y esto, como ellos están bajo el gobierno persa, la visión que Zacarías tiene que ver con su tiempo. Así se hacía en aquellos momentos. Entonces Dios manda sus jinetes, sus correos por toda la tierra a observar qué es lo que está pasando y a traer informe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Por qué digo Rey de Reyes, Señor de Señores? Mire lo que dice. Vamos al versículo 11. Dice, y ellos hablaron a aquel ángel que estaba entre los mirtos. Pero en el versículo 8 dice, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Primero lo presentó en el versículo 8 como un varón en un caballo alazán en medio de los mirtos, en medio de los arrayanes. Pero los ángeles responden en el versículo 11 y señalan y nos identifican quién es ese sujeto, quién es ese personaje. Y estos ángeles, estos correos enviados por el mundo, dice, y ellos hablaron a aquel ángel, pero si no era un varón, ahora me dice que es un ángel, y es un ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. ¿Sabe quién estaba cabalgando allí? ¿Y a quién le rendían informe? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento Él es presentado como el ángel de Jehová. Por eso digo, esto no tiene nada que ver con los jinetes de Apocalipsis. Allí el primero que aparece en Apocalipsis 6 es el anticristo. No, este es el Cristo preencarnado. Este es Jesucristo antes de asumir un cuerpo humano. Él se presentaba allí como el ángel de Jehová. Y los otros jinetes, los otros ángeles que recorren el mundo, vienen a Él y le rinden informe. ¿Por qué? Porque dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, que Dios sustenta este universo a través del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y a Él se le rinde, mis hermanos, y a Él se le da toda la información, y a Él se le dan los reportes y todos los informes. Gloria al Señor. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová. Más adelante el profeta Malaquías, que va a venir después de Zacarías, nos va a decir en el capítulo 3, súbitamente vendrá aquí a su templo, que ya para la época de Malaquías fue construido. Que todavía no construyeron, pero que están comenzando, trabajando para que se reconstruya. Están en proceso. Se termina eso. Después viene Malaquías. Y Malaquías dice en el capítulo 3, a este templo, dice, vendrá súbitamente el Señor, el ángel del pacto al cual vosotros deseáis. Gloria al Señor. Y está absolutamente relacionado el ángel de Jehová con el Señor Jesucristo. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, los arrayanes, y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién es este varón que cabalga allí? El primero que apareció en escena en el versículo 8 es el mismo ángel de Jehová. Es el Cristo preencarnado, mis queridos hermanos. En lugar del ángel de Jehová, Él recibe allí toda la información y todo reporte de parte de los otros jinetes, es decir, aquellos que fueron delegados por el mundo. Mire, acompáñeme un momento a leer Hebreos, que hoy lo citaba, el capítulo 1, versículos 5 al 14. Veamos la diferencia entre el ángel de Jehová y los ángeles comunes, entre el Señor Jesucristo y los ángeles comunes. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo, es decir, del ángel de Jehová, de Jesucristo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén, gloria a Dios. Y aquí vemos cómo Dios envió a esos ángeles comunes y corrientes en beneficio, como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación, mis hermanos. Vemos allí trabajando, vemos allí obedeciendo los mandatos del Señor, mis queridos hermanos. Seguimos adelante con el mensaje, versículo 12. Dice la palabra del Señor: respondió el ángel de Jehová, ese varón que se paseaba allí entre los mirtos, entre los arrayanes, en la hondonada allí, junto al río. Respondió el ángel de Jehová y dijo, esto fue para mí maravilloso: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Sabe qué me hizo acordar a mí? La oración de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Porque Él intercede por su pueblo. Lo vemos aquí al ángel de Jehová intercediendo ante el Padre y le dice: Padre, ¿hasta cuándo no tendrás piedad y misericordia de Jerusalén? ¿Hasta cuándo, Señor, no la restaurarás? ¿Hasta cuándo no será edificado el templo, sus ruinas? ¿Hasta cuándo, Señor? Has estado airado durante 70 años. Jesucristo clamando y pidiendo misericordia. La Biblia dice que nuestro Señor allí en el huerto de Getsemaní oraba intensamente, mis hermanos, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Pero dice la Escritura también más adelante que a causa de su temor reverente Él fue oído. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y este es el justo de los justos, orando por Jerusalén. El justo de los justos, orando por usted y orando por mí, mis hermanos. Gloria al Señor. Él pide piedad por Jerusalén. Él pide por las demás ciudades judías. Dice el Salmo 122, versículos 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Esto se dice acerca de una ciudad, de Jerusalén. Y fíjese, imagínese usted allí al ángel de Jehová pidiendo de esta manera. Imagínese en ese momento, porque Él le está pidiendo al Padre, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, le está pidiendo allí al Padre. Imagínese esta oración allí en sus labios, porque esto es el Señor hablando. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, esos muros que no existen. Y el descanso dentro de tus palacios, palacios que no hay. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, esos que están allí, esos judíos pobres y en desgracia. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, la cual no está reedificada, buscaré tu bien. Qué tremenda oración, mis hermanos. Qué maravillosa oración. Lo vemos allí en Juan capítulo 17, antes de ir a la cruz, el Señor intercediendo, diciendo: Padre, te alabo por estos que me diste. Ninguno se perdió. No ruego solamente por estos, sino también por los que creerán por la palabra de ellos. Y el Señor ora, y su oración sacerdotal llega a nuestros días. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Escuche, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Tenemos quien ora hoy por nosotros? A veces la gente nos pide oración, ¿verdad? Y nosotros oramos. Pero dígame la verdad, ¿no se olvidó alguna vez usted de orar por alguien? ¿No se le pasó de largo? Por ahí viene la persona y te dice: gracias por orar por mí. Uy, cierto que ni me había acordado. Bueno, gloria a Dios.
¿Sabe por qué? Porque hay uno que ora en los cielos. Vive para siempre para interceder por nosotros. Aunque yo sea olvidadizo, aunque usted sea olvidadizo, hay uno que no se olvida. Vive para siempre para interceder por nosotros. Y esto nos trae y nos debe traer consuelo y alegría. Que nuestro Señor nunca se olvida de orar por mí. Nuestro Señor no se olvida de orar por usted. Dice, aunque la que engendrare se olvidare del hijo de sus entrañas, dice, yo no me olvidaré de ti. Qué maravilloso es el Señor. Qué buena memoria la del Señor. Y Él está orando allí por su pueblo. Él está orando por Jerusalén. Hermanos, y esto confirma también que Dios no se deleita en el castigo. ¿Este pueblo merecía o no merecía lo que les había pasado? ¿Sí o no? ¿Lo merecían, sí o no? Sin duda, lo merecían. A través del profeta Ezequiel allá en Babilonia, Dios le pregunta a los judíos que están allí cautivos, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿En realidad yo quiero eso? No. Yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino. Yo quiero que se arrepienta. Yo lo perdono. Dios no se deleita en castigar. Dios no se deleita, mis hermanos, en ejercer disciplina. Dios no se deleita, mis hermanos, en esas cosas. La Biblia dice claramente que Él se deleita en misericordia. Oh Jehová, grande, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Aun cuando Él nos castiga, mis hermanos, Él se duele por el castigo. Él se duele, mis hermanos, al ver nuestra miserable condición. Dice la Biblia que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Dios mirando a través del túnel del tiempo, del corredor del tiempo hacia adelante, como aquel padre que miraba a su hijo en el camino todas las tardes a ver si volvería. Y cuando lo vio allá a lo lejos, eso es la presciencia. Fue movido a misericordia viendo en qué situación lamentable se encuentra. Mira cómo está, mira cómo huele, mira cómo viste, mira lo que come. Se duele en su corazón. Dios se duele cuando un hijo se extravía. Dios se duele, mis hermanos, cuando nosotros andamos lejos y nos olvidamos de Él. Dios se duele cuando lo tenemos en un segundo lugar, mis hermanos. Pero Él no dará por inocente al malvado, aun cuando Él juzgue a la humanidad. Lo hará con dolor, con pena, con tristeza, porque de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, ¿cómo podemos creer que hayan personas que Dios mismo las haya predestinado para perderse? Cuando Dios le causa dolor nuestra miserable condición. Cuando Dios se duele, mis hermanos, aún cuando nos tiene que azotar. Cuando, mis hermanos, nos tiene que disciplinar, Él se duele. Dice la Escritura que Él fue afligido en nuestros dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto, mis hermanos. Él sufrió nuestras penurias. Gloria al nombre del Señor. Yo cuando leía estas palabras realmente eran un motivo de gozo, mis hermanos, saber que Él está orando. Que en el Antiguo Testamento oraba por su pueblo y que hoy está orando por su pueblo. Gloria al Señor. Y dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Señor, es tiempo de tener misericordia en lo que está diciendo. Orando nuestro Señor Jesucristo, intercediendo al Padre, allí ten misericordia. Versículo 13. Y Jehová respondió. ¿Qué respondió? Es decir, el Padre lo ve al Hijo, lo ve al ángel de Jehová, al Cristo antes de la encarnación. ¿Y qué le responde? Buenas palabras. Palabras consoladoras, mis hermanos. Cuando el Hijo de Dios oraba por nosotros, la respuesta fue, Dios envió ángeles allí para que le consolaran y le fortalecieran.
La oración había sido escuchada. La oración fue efectiva, mis hermanos. Podamos nosotros aprender a orar como este justo de los justos, como el santo de los santos. Oraciones efectivas. Oraciones, mis hermanos, que son en la dirección correcta, que muevan el corazón de Dios. Oraciones como la de Daniel allí en Babilonia también, cuando se puso a escudriñar. Hace tanto tiempo que estamos aquí en Babilonia. Hace tanto tiempo. Y viene la respuesta del Señor. Desde el día en que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Qué hermoso, mis hermanos. Cuando uno se alinea con la voluntad y con el corazón del Señor y comienza a orar y comienza a clamar en la actitud correcta, en el modo correcto, con un corazón quebrantado, y Dios es movido en favor de su pueblo a respondernos. Gloria al Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia así, mis hermanos. 70 años sin templo. Dice, por amor de la casa de Jehová buscaré tu bien. Por el amor ¿cierto? De la casa de Dios se busca el bien de Jerusalén. Una correcta relación con Dios, decíamos hoy, mis hermanos, beneficiará a la ciudad, beneficiará a la familia, beneficiará a la iglesia, beneficiará a la nación. Cuando hay una correcta relación con Dios. Versículo 13, la respuesta, buenas palabras, palabras consoladoras. Versículo 13, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Ahora Dios le responde al ángel que está aquí parado al lado de Zacarías. Versículo 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, el que estaba allí al lado, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Palabras consoladoras, pero no eran solamente un consuelo personal para él como sacerdote, sino que dice, proclámalo, clama, publícalo, dile a los demás. Yo me vuelvo a Jerusalén en misericordia. Dice el celo de Dios allí. Él no comparte, mis hermanos, su gloria. Él no tolera la infidelidad. Dios había celado a su nación. Dios había celado a su pueblo. Y la infidelidad espiritual de Jerusalén, de Judá y de Israel había traído el castigo de Dios. Como está escrito, el celo de tu casa me consume. Él estaba ahora, Dios, airado, ya no contra Jerusalén, ya no contra la ciudad. Dice que ahora estaba airado contra las naciones. ¿Por qué? Porque él había levantado a esa nación, a los persas, para que se reedificara la casa. Los persas ya llevaban mucho tiempo en el gobierno y sin embargo, ¿qué pasa? Si yo los levanté para esto. A través del profeta Isaías, Dios había dicho en el capítulo 45, yo levanto a mi siervo Ciro, y aunque él no me conozca, yo lo usaré, lo estoy parafraseando. Cuando llegó Ciro al gobierno persa, él saca un decreto que se vuelvan a Israel, que se reconstruya el templo, que se reconstruya Jerusalén. Pasó mucho tiempo, están en paz, están tranquilos, sin embargo no pasa nada. Y dice Dios, yo estoy enojado por esta situación. Cuando las cosas no se hacen, mis hermanos, como Dios espera, también Dios va a actuar. Y Dios va a mover, y Dios va a poner las cosas en orden. Él, si bien estuvo enojado contra Jerusalén, ya trató con ellos, porque el juicio de Dios, ¿por dónde comienza? Por la casa de Dios, pero después, ¿por quién continúa? Por las naciones gentiles, por este mundo. Dios va a poner orden. Y es lo que Dios está diciendo aquí en esta palabra. Yo ya me enojé con Jerusalén. Yo ya traté con ellos. Ahora, ¿con quién tengo que tratar? Con el resto de las naciones. Por eso esos jinetes recorrieron el mundo, le traen informes. Están todos reposados. Así como los judíos estaban reposados, cada uno en su casa, y el templo abandonado. Y Él los amonesta y les dice, manos a la obra. Ellos se arrepienten. Dios lo va a bendecir. Y le pregunta ahora a las naciones, ¿y ustedes qué están haciendo? Nada. Nadie va a hacer nada.
Nadie se va a mover, nadie va a ejecutar mi voluntad. Segunda visión, van a ver que sí la van a ejecutar. Y la segunda va en contra de las naciones. Es muy cortito, ya terminamos. Dios está airado contra las naciones que están reposadas. ¿Por qué? Porque nadie pone manos a la obra. Hermanos, en este mundo no se va a hacer nunca jamás lo que el hombre quiere. Siempre se va a hacer lo que Dios ha dispuesto en su santa voluntad. Amén. No se va a hacer otra cosa. La iglesia no va a hacer lo que la iglesia quiere, va a hacer lo que Dios ha determinado que haga. Amén. Y lo va a hacer por las buenas, gloria a Dios, o la va a hacer por las malas, gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasó? ¿No hay amén ahí? Esperamos hacerlo por las buenas, pero créame que si no lo hacemos por las buenas, Pablo dice, ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Dios lo va a hacer por las malas si es necesario, ¿sí o no? Pero se va a hacer lo que Dios ha dicho. Israel se ha puesto manos a la obra, pero las naciones, ¿qué pasa? ¿No van a hacer lo que yo les dije? Sí que lo van a hacer. Me ha irado contra las naciones. Hay que reconstruir Jerusalén. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. ¿Y usted piensa que puede suceder otra cosa? No. Si Dios dice, se va a edificar, es porque se va a edificar. No hay manera. Ni Ciro, ni Darío, ni Nabucodonosor, ni Faraón rey de Egipto, ni el anticristo, ni nadie va a poder impedir el eterno plan de Dios. No se puede. Dios dice, se va a hacer así y se va a hacer así. Hermanos, cuando pase la tribulación, se va simplemente a edificar la casa del Señor, porque hoy tampoco hay templo en Jerusalén. Y Él dice, mi casa será reedificada y vendrán a ella todas las naciones de la tierra a adorar al Rey de año en año. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Podrá alguien impedir esto? No, hermanos, no hay manera. Por lo tanto, qué bueno es cuando nosotros nos alineamos con el plan de Dios y no nos ponemos en contra. Las naciones, dice, que no acudan a la casa de Dios que se va a construir allí en el futuro, el reino milenial. Dios dice, no enviará lluvia sobre esas naciones, porque tienen que ir a adorar al Rey. Oh, gloria al Señor. Se va a hacer como el Señor dice. Sí o sí se hará el plan de Dios. Versículo 17, no es para él solo. Clama aún, es decir, públicalo, pronúncialo, diles. Así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Esto, mis hermanos, tenía un cumplimiento allí parcial en ese momento, pero también porque el templo aquel, el segundo templo, fue reconstruido, fue hecho, se pusieron manos a la obra y ese segundo templo fue edificado. Pero también hay un cumplimiento futuro, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios no ha terminado con su pueblo, mis hermanos, al cual desde antes conoció, dice la Escritura. Dios no ha terminado con su pueblo. Tampoco Dios ha terminado con la iglesia. No.
Aunque a veces Él disciplina a su iglesia, nos corrija, nos reprenda, mis hermanos, es porque nos ama, para que no seamos condenados con el mundo, pero eso no le causa placer a Dios, le causa dolor, le causa tristeza. Segunda visión muy cortita, simplemente Dios le dice ahora en 4 palabras lo que Él va a hacer con esas naciones que están reposadas. Después alcé mis ojos, versículo 18, y miré. Y aquí 4 cuernos. Los cuernos son sinónimo de poder, de gobiernos, de reinos, de potencia, ¿cierto? 4 reinos, 4 cuernos, 4 poderes. Allí en el mundo, ¿cierto? Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Otra vez, él no entiende. Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces son 4 reinos que actuaron para que Israel esté en esa situación de dispersión. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros o herreros, dice otra versión, no importa, carpinteros, herreros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos, los que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos carpinteros, ¿no? Según dice esta versión, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Qué quiere decir Dios? Así que están reposados, yo los voy a hacer temblar, porque mi casa se va a reconstruir. Y aunque ustedes vean que los persas están tranquilos y está todo en orden y acá no pasa nada, no se preocupen. Yo levanto otros más poderosos que van a poner las cosas en orden. ¿Para qué? Para que en definitiva se cumpla el plan de Dios. Esto es lo que nos está hablando aquí. Una visión muy cortita, pero que le deja en claro a Zacarías, que Dios está en control de las naciones. Que los que ahora ostentan el poder, estos cuernos que ostentan el poder, serán derribados y vendrán otros más poderosos, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Ese es el contexto de lo que está diciendo. Hermanos, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, lo hemos dicho muchas veces en nuestras predicaciones, uno ve la soberanía de Dios. Uno ve cómo Dios está en control de todas las cosas. Confiemos en nuestro Dios. ¿Estará Dios en control de nuestra vida? ¿Estará Dios en control de la Argentina? ¿Estará Dios en control de nuestro trabajo? ¿De la iglesia? Amén. Podemos confiar en Él. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.